Saludos a todos, empezamos la criptoentrevista y esta vez tengo el placer de contar con Antonio Sánchez, experto en seguridad informática y embajador de Cardano en España. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Genial, aquí en el trabajo. Ya te veo, ¿cómo De nos has hecho ahí un vuelta, de hueco? vuelta a la normalidad un poquito. Muy bien, me alegro. Bueno, como sabréis, los que nos seguís, hicimos un juego en cuarentena donde enfrentábamos a los principales proyectos cripto en un torneo que votaba la comunidad. Lo llamamos el Cripto Mundial y bueno, ahí empezó, la gente estuvo bastante bien, participó bastante gente y Cardano nos sorprendió. Fue uno tras uno derrotando oponentes hasta incluso encontrarse en la final con Bitcoin, que también lo derrotó. Entonces dijimos que es el momento de hablar de este proyecto sin duda y quién mejor que hacerlo que Antonio. Así que, Antonio, te voy a hacer la primera pregunta que suelo hacer siempre en estas entrevistas. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia en pocas palabras en qué consiste el proyecto Cardano? Muchos lo conocen como ADA por el ticker de la criptomoneda. Claro. Cardano, así en pocas palabras, es una plataforma de transacción inteligente, ¿vale? De código abierto, que hoy en día lo que pretende es resolver los problemas de escalabilidad y de seguridad que encontramos en otros proyectos, ¿vale? Es lo que se llama blockchain de tercera generación. A mí no me gusta hablar de generaciones porque al final cada blockchain vale y funciona para una cosa. Pero la verdad es que ejecuta un alto nivel de transacciones con una seguridad bastante garantizada a la hora de operar con ella. Eso sería lo más importante. Yo tengo entendido que está muy enfocada también a smart contracts, ¿no? Claro, aparte de tener un desarrollo bastante innovador a la hora de hacer contratos inteligentes y ya dApps. Aunque eso ahora mismo estamos en testnet todavía. Pues esa era mi siguiente pregunta, que ¿qué diferencia a Cardano de otras blockchains centradas también en smart contracts, ¿no? Y en hacer dApps y cosas de estas? Principalmente lo que tendríamos que destacar es la seguridad. O sea, para diferenciarlo un poco de Ethereum, que sería el rival más importante, sería la seguridad del código. Como siempre comento, es muy importante a la hora de picar código, hacerlo con un código que sea seguro. Solidity en sí no está mal, pero no es matemáticamente funcional como, por ejemplo, Haskell, que es en lo que se basa Cardano. ¿Vale? Un punto y coma en Solidity, si lo ejecutas sin una verificación y sin una auditoría, te puedes llevar por delante todos los ahorros de la gente que haya invertido en esa ICO o en ese proyecto. Mientras que Haskell directamente, si algo está mal, antes de ejecutarse te lo dice. O sea, es muy importante a la hora de que un proyecto financiero, en un proyecto en el cual nosotros estamos delegando nuestro dinero, que tenga una seguridad de base. Vale. Eso es lo que sería la diferencia más importante. Vamos, tenemos muchos ejemplos en Ethereum de cositas que han pasado con los smart contracts mal programados, o no auditados, cositas de esas, ¿no? Y parece que día de hoy, ahí es donde atacáis vosotros, bueno, Cardano. A día de hoy las auditorías, que son muy, muy importantes, muy pocas blockchain sacan auditorías. Y no solo auditorías propias. Lo que tienes que hacer es delegar en una empresa externa una auditoría para que verifiquen que ese código es correcto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, y háblanos un poco de su sistema de consenso. Creo que es Proof of Stake, POS, pero lo diferenciáis un poco, creo, lo llamáis Ouroboros o algo así, el sistema de gobernanza también, ¿no? ¿Qué tiene de peculiar este sistema con respecto a otros? También la seguridad. Ouroboros es un algoritmo bastante matemático. Luego te pasaré el documento, si tienes tiempo lo ves. Está desarrollado en Edimburgo por uno de los profesores de criptografía matemático bastante reconocidos. También trabaja en IOC, que es uno de los pilares de Cardano. No sé si lo sabes, pero hay tres. Está la fundación de Cardano, que es donde se basa todo lo que es la adopción, donde yo resido, que son los embajadores de Cardano. Luego está IOC, que es la parte técnica, es donde está Charles Hoskinson. Ahí está todo el tema de desarrollo de Daedalus, que es la wallet, los nodos actuales en la fase de testnet que estamos ahora mismo,
están basados en Haskell, lo hacen ellos también, y todo el tema de desarrollo de nodos, validadores y toda la parte técnica. Y luego, por último, está Emurgo, que es la aceleradora y también se encarga de adopción y de desarrollo. Han desarrollado Yoroi, que es la otra wallet que existe, que es tanto de escritorio por extensión de Firefox o de Chrome o por teléfono. Suena bastante bien. Entonces, sí, voy un poco hilando también por donde vas tú. Sé que esto también es un poco ¿Vale? subjetivo y es difícil de medir, pero ¿qué grado de descentralización realmente crees que tiene, ¿no? Háblanos también un poco de su sistema de gobernanza, ya que nos has contado esta estructura de 3 entes que hay ahí ahora mismo. Te hablo de la descentralización primero. Sí. La descentralización actualmente en fase testnet, que estamos ahora mismo con los nodos en Rust, que es la testnet pública, como así decirlo, para que la gente dé de alta un pool y pueda la gente delegar en él, ahora mismo están en torno a los 1000 pool, ¿vale? Creo que son 24.000 personas las que actualmente están participando en esta testnet. Ayer se dio a conocer la fecha para que ya se lanzara Shelly. En esto quiere decir la mainnet, o sea, ya se lance para que la gente pueda delegar, la gente de Daedalus o incluso los exchange, algunos en este caso, que harán también para poder delegar, se pone la fecha límite del 29 de julio. O sea, a partir de agosto ya la gente podría delegar en mainnet. ¿Qué pasa ahí? Que ya yo pienso que la expansión de descentralización se va a disparar. Mucha gente querrá implementar un pool, mucha gente querrá participar con un nodo por apoyar el proyecto en sí. Yo, por ejemplo, tengo varios nodos. He ayudado a mucha gente de la comunidad de Cardano a montar su nodo. Al final, cada uno de esos nodos es una copia exacta del libro contable de Cardano. Entonces, cuanto más nodos y más pool, más descentralización. Ahora mismo ya te digo, hay unos 1000 pool más o menos. Bueno, y luego nodos normales hay miles también. No sé el número exacto, pero tendría que averiguarlo. Sí, yo creo que para no liar a nuestra audiencia, hablan mucho de testnet, pero realmente lo que es la cripto ADA sí que funciona y está en circulación y ahí no va a haber cambios, que no es que de repente, porque hay muchas veces que se confunden los términos, por ejemplo las testnet de Ethereum, que son monedas que no valen para nada, la utilizan para probar cosas. Vuestra testnet, sí, las hadas que hay ahí son hadas de las buenas y se están comprando y vendiendo en exchange y demás. Es como una fase de desarrollo, ¿no? Vale, digamos. No es así exactamente. O sea, los hadas que hay ahora mismo en testnet es una copia, un snapshot, una foto de los hadas que la gente tenía en una fecha concreta. Entonces, directamente se pasó 1-1 los hadas que tenías en aquel entonces para poder participar en esta testnet. Entonces, los hadas que ahora mismo estás delegando son unos hadas de la testnet. Pero, ¿qué pasa? Que todo lo que estés delegando y ese beneficio, cuando termine la testnet, sí se van a convertir en hadas verdaderos. Vale, sí, eso. En nada de mainnet. Lo que yo quería decir es eso, que hay un sistema donde se asegura que los hadas que tenga ahora, que compre ahora, los va a tener la mainnet, vamos, que... Sí, claro, eso sí. Ahí está, muy bien. Y bueno, ¿qué clase de iniciativas interesantes se están realizando en la blockchain de Cardano? ¿Qué partners también destacarías? A ver, a día de hoy es muy social. O sea, Charles tira mucho para África, tira mucho para países en subdesarrollo. O sea, yo creo que tira más para banca, no para banca, sino para bancarizar a la gente, ¿no? Exactamente, para temas de gobiernos, de países en desarrollo, que yo creo que es muy importante. O sea, a día de hoy en África se está centrando mucho, porque ya sabemos que en África mucha gente no tiene acceso a una banca, no tiene acceso a un documento de identidad, y si el documento de identidad la banca no te da nada, ¿vale? Emurgo tiene uno de los pilares de Cardano, tiene una aceleradora que tiene muy buenas empresas a día de hoy
que trabajan en la blockchain de Cardano. Pero todo esto, ahora mismo estamos en testnet. O sea, todo el poder que da a día de hoy se basa en transacciones, nodos y en validadores. Y a partir de ahora, de dentro de 2 meses, en tema de recompensas gracias a Ouroboros. En un futuro es cuando ya vamos a ver todo el poder de Cardano. Una vez que ya podemos implementar contratos inteligentes multicapa con una seguridad salvaje y muy fácil de programar, porque no sé si conoces, Carlos, Scratch, que es un programador que utiliza mucho en los colegios. Claro, que para rollo programar puzzle y tal y cual. ¿Vale? Pues Cardano ofrece una herramienta para la gente que no desarrolle, que no sea muy técnica, porque Haskell es complicado, es mucha matemática y mucho algoritmo, poder desarrollar un contrato por módulos, ¿vale? Facilita mucho las cosas a la hora de querer implementar algo. Aparte de eso, hay una máquina, como la máquina virtual de Solidity, en K, o sea, da más seguridad todavía, en el cual tú puedes copiar un contrato o un proyecto en Solidity y transformarlo a Brutus para poder desarrollarlo en Cardano. Eso también es una herramienta muy útil. Muy útil, porque ya sabemos el tema de escalabilidad a día de hoy de Ethereum no funciona como debería y muchos proyectos se están migrando a otra blockchain. Muy bien. Y bueno, ¿tiene Cardano iniciativas DeFi interesantes en marcha? Ya sabes, rollo protocolos de lending, de todo lo que está moviendo al Ethereum. Yo supongo que sería ideal, ¿no? Con todo lo que nos estás contando de seguridad, de rapidez, de escalabilidad, enfocado también a ese tipo de países no bancarizados, ¿no? Sí, claro. A día de hoy lo tienen en mente, pero como te pasito digo... a pasito. Exactamente. Van a ir, como me has comentado antes y me has preguntado, el tema de gobernanza. Sí. Esa es la última etapa también del mapa de ruta. Sí, ¿Vale? lo vi. O sea, ahora mismo, Voltaire, la última es el tema de gobernanza, el que ya implementarían todo el tema de que cualquier poseedor de ADA pueda votar y hacer y dirigir hacia dónde quiere que el proyecto vaya. Eso es lo importante al final de la descentralización. Hacer que la gente que crea en el proyecto pueda aportar sus ideas y cómo dirigir el proyecto, ¿vale? Por eso creo que el tema de FIT siempre estará ahí, porque al final todo lo que tenga contratos y sea seguro, claro, estará. Ahí es donde tenéis vosotros una baza importante, desde luego. Sí, sí. Bueno, y alguien que aún no ha tocado nada de este proyecto, yo creo que conocerlo los conocemos todos por ADA, porque ha tenido su momento, porque también apareció, yo recuerdo que apareció como de sorpresa en el momento ICO, que se nos escapó a mucho una ICO que se hizo por ahí perdida, que creo que apoyaron mucho desde Japón, pero estaba hecha no desde Europa del Este, por ahí no recuerdo muy bien cómo era, pero yo sé que se nos escapó a todo. De repente la vimos en mercado, irrumpiendo, y dijimos, ¿de dónde ha salido esto de ADA? Y tuvo un impacto ya brutal nada más llegar. A ver, todo había que seguirlo. O sea, yo empecé siguiendo Ethereum en su nacimiento. Ya sabemos que fue cofundador también de Ethereum junto con Vitalik y Vlad. Pero claro, pasó lo que pasó con DAO. Él tenía la mente clara de que no había fork, que era un error del código y el código es la ley, que no había que cambiar nada y nada. Entonces Vitalik dijo que nada, que había que hacer fork, salió Ethereum Classic y él vio que no estaba bien del todo tampoco Ethereum Classic y decidió montar Cardano. Con todos los errores que había visto de un proyecto anterior, quiso pulirlos, crear un grupo bastante científico, con muy buena base matemática y de criptografía, y montar algo desde cero, intentando solventar el problema de escalabilidad que él veía ya entonces, que ahora... Se ha hecho más evidente. Sí. Exactamente. Bueno, pues desde luego Cardano tiene algo especial, solo hay que ver eso, ¿no? La pasión que tiene su comunidad, que pocas veces la he visto yo en otros proyectos blockchain. ¿Cuál crees que es la clave de este proyecto para que cuando entras un poquito parece que caes enamorado, ¿no? Sí, el Cardano Army, ¿no? Nos llamaba. Ahí está. A ver, yo creo que es simplemente la sinceridad y el mapa de ruta que se va siguiendo, y que, aunque se haga lento, porque sí es verdad que es un proyecto lento comparado con otros
que cada 2 por 3 están sacando algo nuevo, no se puede comparar algo escrito en Haskell con algo escrito en Java, ¿vale? Aparte de que todo lo prueban, todo lo examinan y hacen documentos para que la gente vea que eso está auditado y que funciona bien, yo pienso que la gente que en verdad busca un proyecto con buen fundamento se enamora de por sí. O sea, sí es verdad que luego aparte la comunidad es muy buena. O sea, tenemos a buena gente, intentamos solventar siempre las dudas de la gente, ayudamos también con el tema de los pools ahora a montar, cualquier cosa, estamos siempre ahí intentando ayudar a la gente nueva. Muy bien. Bueno, pues la entrevista se va alargando y tenemos que ir finalizando. Me gustaría seguir preguntándote cositas. Pero bueno, ¿nos podías comentar entonces cuáles son los próximos hitos del proyecto en el medio y largo plazo? Comentar un poco el roadmap. Ya sé que viene eso de la gobernanza ya cerca, ¿no? ¿Y qué es lo que hay por ahí? Vale, pues como ayer se publicó, que es lo que más la gente está demandando ahora y preguntando desde ayer, es la fase serie, o sea, el inicio de que la gente pueda delegar con sus hadas en un pool para que eso ya le genere un beneficio. ¿Vale? Dependiendo del pool, hay un porcentaje de retorno de un 7 a un 14% anual, que está bien comparado con otros proyectos. Sí. ¿Vale? Al final, las hadas no se bloquean como otros proyectos. Hada, y tampoco tienes que tener 24/7 el nodo encendido. Directamente tú en Dailus lo que haces es delegar hacia un pool y el equipo lo puedes dejar apagado y esas hadas, si tú quieres transferirlas o venderlas, lo puedes hacer igualmente. Eso es lo que viene ahora. O sea, todo lo que hemos hecho en la fase testnet viene ahora a partir de julio. Bueno, sí, pero es lo que la mayoría de gente ha esperado y por eso este subidón desde ayer hasta hoy. Sí, que lo he visto que está bastante bien últimamente en mercado. Pues claro, sí, ahí ya por lo menos nos has dejado esa fecha clara, finales de julio, principios de agosto, para seguir este proyecto de cerca. Y nada más. ¿Tienes algo más que añadir antes de finalizar? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nada, ¿dónde os pueden encontrar entonces? Tenéis el grupo de ADA en español, ¿no? En Telegram. Sí, es Cardano, es de español. Perfecto. ¿Vale? Ahí nos encuentran sin problema. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Vamos hablando y lo dicho, mucha suerte con todo y estamos en contacto. Igualmente, Carlos, un placer. Un placer, chao. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, para ayudarnos a hacer muchos más, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta.